Siguiendo con nuestro devocional diario, hoy nos corresponde Apocalipsis capítulo 7. Sabemos que Dios quiere darnos ese gran privilegio, esa gran oportunidad de que cada vez lo escuchemos. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Cada día Dios quiere prepararnos, quiere enseñarnos de su palabra, quiere que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Sabemos que hay muchos cristianos que buscan a Dios únicamente por conveniencia. ¿Qué es conveniencia? Únicamente por milagros, ¿sí? Porque quieres recibir algo a cambio. De igual, Dios quiere cosas mejores para nosotros. Mirando en Apocalipsis capítulo 7, nos enseña muchas cosas, ¿no? Y el tema para hoy es verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo somos unos verdaderos hijos de Dios? Nosotros sabemos que los verdaderos hijos de Dios no es solamente creer en Dios, porque muchas personas creen, allá afuera dicen muchas personas creer en Dios, pero ¿qué es lo que está buscando Dios? Esos verdaderos hijos. ¿Cómo somos verdaderos hijos de Dios? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sabemos que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y miren algo muy importante, que nuestra vida va cambiando. Ser esos verdaderos hijos de Dios implica muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a anunciar unas de ellas, que es, primero, escuchar, aprender y ser obediente. Qué importante que todas las personas que nos están mirando en este momento, miren, sigamos, ¿no? ¿Qué es lo que implica ser verdaderos hijos de Dios? En este momento nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, a aprender, porque cada día Él a través de su palabra nos enseña para que nosotros podamos aprender a ser esos verdaderos hijos de Dios, seamos esas nuevas personas, y a ser obedientes. Dios quiere que seamos sus verdaderos hijos. Uno como padre, cuando quiere que sus hijos estén bien o desearles lo mejor, lo único que uno pide es ser obediente, que sean obedientes hacia uno. ¿Por qué? Porque quiere verlos bien. Vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, miren, sabemos que nosotros somos escogidos, nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y lo importante es ahora, ya Dios nos escogió, Dios ya nos da este gran privilegio, una gran oportunidad. Ahora de nosotros ya depende ser esos verdaderos hijos, unos verdaderos hijos, obedientes o desobedientes. Entonces, somos obedientes, nosotros vamos a escuchar y aprender cada día. En su palabra, en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Entonces, algo muy importante que uno tiene que ahí escuchar, porque es la palabra de Dios. Muchas veces lo cogemos el libro o la Biblia únicamente por tenerlo nomás, y no queremos tener esa intimidad, esa relación con Dios. Dios quiere que seamos esos verdaderos hijos. ¿Cómo ser un verdadero hijo de Dios? Un hijo de Dios, mire, no practica el pecado. Dios quiere que cambiemos en todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace un verdadero hijo de Dios? No practica el pecado. Vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces miren, que un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Dice que Dios nos cuida, nos protege. Entonces, un verdadero hijo de Dios, vamos a mirar cómo es unos puntos, ¿sí? Para ser un verdadero hijo de Dios implica muchas cosas, que es escuchar, aprender y ser obediente. Vamos a mirar unos puntos nomás, porque es muy extenso el ser verdadero hijo de Dios, tiene muchas enseñanzas.
La palabra, Dios nos enseña cómo ser unos verdaderos hijos, pero ya depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Entonces, un primer punto, no practica el pecado. En nosotros no tiene que haber pecado. Miren, el reconocer que fallamos, porque es su espíritu. Dios sabemos que está buscando ese pueblo de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquí en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados. Entonces, ¿para qué? Juan nos previene, Juan nos enseña, Juan nos da unas recomendaciones a nosotros para que seamos esos verdaderos hijos de Dios. Nos damos cuenta entonces que Dios no simplemente quiere seguidores, Dios no simplemente quiere personas que lo busquen por conveniencia, sino que está buscando aquellos verdaderos hijos, aquellas personas que además de creer en el nombre de Jesucristo, de escuchar su voz, de escuchar su palabra, también la pone en práctica. Y en eso se diferencia un verdadero hijo de Dios a un simple seguidor, a un simple creyente, en que lo que ha escuchado de la palabra de Dios lo pone en práctica. Por eso Dios nos habla entonces de que aquel verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Y no significa que nunca cometa pecado, porque si sabemos todos somos pecadores, pero consiste en que cuando se equivoca es capaz de reconocer esos errores, es capaz de aceptar que se equivocó, pide perdón a Dios, pide perdón a los hombres y encamina su vida para no volver a cometer ese mismo error. En eso consiste entonces ser ese verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ser un verdadero hijo de Dios? Un hijo de Dios no practica el pecado. Entonces sabemos que nosotros cada día debemos de reconocer, ser humilde, ¿no? Porque Dios conoce nuestros corazones y de igual Dios mira la intención. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? No practicar el pecado. Mire que cuando nosotros no practicamos el pecado, también debemos de cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Como un hijo de Dios debe de cambiar su manera de ser y de pensar. Vamos a mirar en Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mire que Dios como no nos quiere hablar en este momento. Dios quiere que nosotros también cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros queremos escuchar, aprender y ser obedientes. Nosotros miramos que esto implica, ¿no? Implica, de pronto podríamos decir, muchos esfuerzos, o sea, no, quitar de nuestra vida muchos prejuicios. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? Que la pereza, ¿sí? El desánimo. Antes, al contrario, cada día pensar en Dios, que Él quiere formarnos, Él quiere que seamos sus verdaderos hijos. También, un tercer punto, como un hijo de Dios, cómo ser un verdadero hijo de Dios, dice que retiene todo lo enseñado. Él va a enseñarnos. Él quiere cada día que seamos sus verdaderos hijos de Dios. Dice que Él está buscando un pueblo de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en esta mañana quiere darnos la gran oportunidad, ese gran privilegio de dirigirse a nosotros para que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, esos hijos verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que retengamos. Retener es tener en nosotros, ¿sí? Retener es guardar en nuestro corazón para ponerlo en práctica y ser esos verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces vemos que un verdadero hijo de Dios cambia su forma de ser, cambia su forma de pensar, cambia esa vieja vida que llevaba durante mucho tiempo. Ese verdadero hijo de Dios es aquel que es capaz de dejar eso atrás por comenzar un nuevo camino con Jesucristo, con nuestro amado Dios. Y además de eso, algo muy importante, ese tercer punto, retiene lo enseñado. Retiene, mantiene eso que ha aprendido. Mucha gente tal vez aprende algo, pero con el tiempo se le olvida. ¿Por qué? Porque no le pone interés, porque no le pone ganas, porque no le interesa. Pero entonces ese verdadero hijo de Dios es aquel que no solamente se aprendió un versículo, sino que lo retiene en su corazón, lo pone en práctica y además de eso después lo puede enseñar. En eso se diferencia ese verdadero hijo, aquello que aprendió lo pone en práctica y lo mantiene. Esa enseñanza debe mantener siempre firme en su corazón. Amén. Entonces, mire, retiene lo enseñado por Dios. También un hijo de Dios cree en la salvación.
Sabemos que Juan nos enseña porque tiene una revelación a través de Apocalipsis. Muchas de las personas tienen miedo de leer este libro, pero antes al contrario, Juan quiere darnos unas recomendaciones porque Dios le reveló. Entonces miren, lo que nos enseña es cómo ser esos verdaderos hijos de Dios. Toda la Biblia, Dios nos va a formar, nos va a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo mejor para nosotros. Como cuarto punto dice, un hijo verdadero de Dios cree en la salvación, y eso es lo importante, ¿no? De creer en esa salvación. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces miren, nosotros también, cuando somos esos verdaderos hijos, ¿de quién dependemos? ¿O a quién acudimos? Es a Dios. Entonces, nosotros sabemos que está la salvación en Dios. Debemos de buscarlo, debemos de sentir aquí esa necesidad de buscarlo. Muchas veces muchas veces a las personas, cuando se nos olvida algo, nosotros nos inquietamos por tenerlo. Asimismo es que quiere Dios que nos inquietemos por Él, ¿sí? Cuando tengamos un servicio, cuando nosotros nos dispongamos a ir a un culto, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros lo busquemos, porque creemos en esa salvación. Un verdadero hijo siente esa necesidad de buscarlo, de sentirlo, de tener esa relación solamente con Él. Entonces, ¿qué es lo que un verdadero hijo de Dios dice? Que cree en la salvación. Nosotros creemos que la salvación es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no buscarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no sentirse un verdadero hijo de Dios? Amén. Nos damos cuenta que hoy en día muchas congregaciones, muchas iglesias se pelean porque quiénes se van a salvar, quiénes no. Dicen que algunos se van a condenar y que solamente ellos van a ser salvos. Aquí la palabra de Dios nos ofrece esa salvación verdadera para aquel que es hijo verdadero, para aquel que está dispuesto a seguir a Jesucristo con todo su corazón, para aquel que está dispuesto a obedecer su palabra, a escucharlo. Pero algo más allá de esperar esa salvación en una vida futura es recibir también ese privilegio que Dios nos da aquí en la tierra, de disfrutar todo lo que Él nos ha dado, de poder ser felices aquí en la tierra y después sí esperar esa salvación tan anhelada que todos esperamos recibir de la mano de nuestro Señor Jesucristo cuando obedecemos, cuando escuchamos su palabra y cuando la retenemos en nuestro corazón. Amén. Entonces, miren, creen en la salvación. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? Porque creemos en la salvación. Dios quiere que seamos esos verdaderos hijos. Como quinto punto, se ama a sí mismo y ama a Dios. Entonces, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, queremos ese cambio, tenemos esa gran necesidad, se puede decir, esa gran responsabilidad de buscar a Dios. Ahí demostramos asimismo a nosotros mismos que estamos amándonos. Miren, algo muy bonito que es amarse a sí mismo. Miren, nuestra transformación Dios lo hace, o sea, Dios se encarga de nosotros. Si nosotros nos disponemos a escuchar la voz de Dios, mire que Él nos transforma. Él es el único que nos ha transformado. Entonces, nos amamos a nosotros mismos y amamos a Dios. Entonces, esos verdaderos hijos, como buenos hijos, aman a sus padres. Los verdaderos hijos aman a sus padres. Entonces, Dios lo que está buscando es que nosotros seamos esos hijos. Pero ¿qué debemos de hacer? Primero, amarnos a nosotros mismos. Como sexto punto dice, se esfuerza por cada día ser mejor. Un verdadero hijo de Dios se esfuerza. Miren, que no practicar el pecado, cambiar la manera de pensar, retener lo enseñado. Dice que es un esfuerzo. El amarse a sí mismo, dice que es un esfuerzo por cada día ser mejor. ¿Cómo nos esforzamos? Nosotros cuando disponemos nuestro corazón y queremos tener esa intimidad, esa relación con Dios, para cada día esforzarnos por cada día ser mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros, ya depende de cada uno de nosotros. Vemos entonces que un verdadero hijo de Dios demuestra el amor a su Padre. ¿Cuándo? Cuando se ama a sí mismo, cuando se cuida, cuando se trata bien a sí mismo, y ese amor que tiene hacia Dios y hacia sí mismo se refleja también en el amor que se tiene hacia los demás, en el amor que se tiene hacia lo que hace. Y ahí va entonces ese otro punto, se esfuerza por hacer las cosas mejor cada día. Cuando esa persona ama a Dios,
Cuando esa persona se ama a sí mismo, ama lo que hace, ama lo que está desarrollando, entonces se esfuerza cada día, pone empeño por ser mejor, pone empeño por ser cada día esa persona que otras personas no son. Un verdadero hijo de Dios marca siempre esa diferencia, porque hace las cosas con ese verdadero amor y ese verdadero esfuerzo. Amén. Entonces se esfuerza cada día. Miren, el esfuerzo también va personalmente para ser un verdadero hijo de Dios, pero ella nos pide algo muy importante, que es Dios, que nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos de predicar el Evangelio con la verdad. Nosotros, Dios nos prepara, Dios nos enseña. Tenemos también, se puede decir, tenemos otro gran privilegio. ¿Cuál es? El de poder predicar el Evangelio con la verdad. Muchas personas no lo predican, antes al contrario, distorsionan la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que seamos esos verdaderos hijos. Esos verdaderos hijos dicen que predican el Evangelio con la verdad. Sabemos que en Mateo 28, vamos a mirar en Mateo 28. Sabemos que es para recordar que es la gran comisión. Es el poder ir a predicar el Evangelio. Entonces, 16, pero miren, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros como verdaderos hijos también tengamos esa necesidad de poder predicar, de poder evangelizar, para que otras personas también sean esos verdaderos hijos de Dios. También quiere Dios es que nosotros también enseñemos a las demás personas. Algo muy bonito que aquí dice, se puede decir, hay unos que creyeron y hay otros que dudaron. No dudemos en poder evangelizar, en poder predicar su palabra. Un verdadero hijo hace lo que el Padre le ordena. Entonces, para sentir complacencia, uno cuando tiene un hijo y le obedece, se complace uno en decir, vean, mi hijo me obedeció. ¿Qué es lo que quiere Dios a sí mismo? Que nosotros seamos obedientes, que nosotros cada día prediquemos el Evangelio, pero con la verdad. Y con eso volvemos nuevamente al inicio de este tema, cuando Manuelito nos hablaba de la importancia de escuchar, de aprender y también de retener eso enseñado. Una manera de retener lo enseñado es cuando enseñamos. El que enseña aprende 2 veces, dicen por ahí. Y nos damos cuenta entonces que ya lastimosamente ya no se enseña el Evangelio, ya no se predica, simplemente se comparten historias, se comparten fábulas. Pero lo que Dios quiere es esa obediencia, y solamente obedecemos cuando hacemos lo que Él nos ha mandado en esa gran comisión, que es enseñar eso que ya hemos aprendido. Y nos dice la palabra, vayan y enseñen, hagan discípulos. No dice si quieren, no dice si tienen tiempo, no dice si les gusta, simplemente es una orden y dice, vayan, enseñen y hagan discípulos. Entonces vemos que un verdadero hijo de Dios es aquel que obedece a través de la enseñanza del Evangelio. Y miren que predicar el Evangelio con la verdad implica también a las demás personas y también a nuestra familia, ¿sí? Que nosotros debemos de predicar la palabra con la verdad a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las personas. Entonces, un verdadero hijo de Dios predica el Evangelio con la verdad. Un verdadero hijo de Dios también, como otro punto, dice, sirve a Dios con amor sin ningún interés. Entonces nosotros sabemos que todo viene por añadidura, Dios quiere bendecirnos. Esos verdaderos hijos de Dios sirven con amor sin ningún interés. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, miren, aquí habla de los 140,000 sellados, 144,000 sellados. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que seamos esos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que también, ¿no? Él dice que aquí en la palabra lo que está mostrando es que
está buscando personas que le sirvan, hombres o mujeres que le amen, que sean esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es servir con amor, sin ningún interés. Aquí estaban sirviendo de día y de noche. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para servicio de Dios? ¿Sí estamos sirviéndole así como Él quiere? Porque miren, cuando hay disposición en nuestro corazón, cuando queremos verdaderamente ser esos hijos de Dios, dejamos que nuestra agenda la maneje Dios y no nosotros. Entonces, Dios está buscando esos verdaderos hijos. De nosotros depende qué es lo que hacemos, si queremos ser esos verdaderos hijos de Dios. Entonces, qué importante es servir a Dios con amor, sin ningún interés. En eso se caracteriza el servicio, en hacer las cosas con amor, en hacer las cosas de buena gana. Si no se hace con amor, simplemente se convierte en obligación, simplemente se convierte en algo que le ordenan, en cumplir una ordenanza y no más. Pero el servicio consiste en hacer las cosas de la mejor manera posible, hacer las cosas con amor. Y cuanto más si las estamos haciendo es para nuestro Señor, si las estamos haciendo para nuestro amado Rey. Ahí nos damos cuenta entonces que demostramos amor. Tal vez decimos amar a Dios, pero cuando se nos habla de servir, ahí ya nos echamos para atrás. Demostramos el verdadero amor cuando servimos y lo hacemos con todo el agrado del mundo. Amén. Entonces, mire, que Dios está buscando esos verdaderos hijos. ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros le sirvamos, que no seamos cristianos, que solamente nos sentemos en una silla y no nos dispongamos a servirle. Dios quiere esos verdaderos hijos. Miren, como verdaderos hijos de Dios, Dios tiene una gran recompensa. ¿Cuál es esa gran recompensa? Esa gran bendición cada día. Nosotros podemos tener esa gran bendición aquí. ¿Cuál es? Esa paz, ese gozo que Dios nos da y de todo lo que nosotros nos haga falta. Entonces Dios nos recompensa. Dios nos da, ¿cuál es su gran recompensa? Que Dios nos da su protección y su bendición. Entonces, esos son unos puntos que cómo ser un verdadero hijo de Dios. Y como por último, Dios nos trae recompensa. Dios nos recompensa. En Apocalipsis capítulo 7, el versículo 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces miren algo muy importante, que es lo que decíamos anteriormente. Ser esos verdaderos hijos de Dios implica unas tres, se puede decir, 3 puntos bien importantes, que es el escuchar, el aprender y ser obedientes. Nosotros debemos de escuchar cada día. Miren, Dios nos da esa gran recompensa. Dice que Dios ya no tendrá ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Cuáles serán esas cosas? ¿No? Esas cosas que nosotros podemos mirar en este momento. Decimos, no, si no nos cae el sol. Ante las dificultades, ante los problemas, Dios nos da su protección. Dios nos da su bendición. Entonces, un verdadero hijo de Dios tiene una gran recompensa, que Dios estará con uno. ¿Sí? No te preocupes por el que vas a comer o el que vas a vestir, antes al contrario, Dios está en todo. Miren, el verdadero hijo de Dios se esfuerza, lucha por cada día ser mejor. ¿Qué es lo que quiere Dios, señores televidentes, en esta hermosa mañana? Que seamos esos verdaderos hijos de Dios. Eso implica esfuerzo, implica sacrificio, se puede decir. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para lograr ese objetivo? Para ser esos verdaderos hijos. Sabemos que Dios está buscando ese pueblo de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. De nosotros depende si queremos ser esos hijos. ¿Sí? Si nosotros depende si queremos sentir su presencia maravillosa. Amén. 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 Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que Apocalipsis, más que un libro tenebroso, como muchos lo dicen, más que un libro que infunde miedo, es un libro que nos enseña a acercarnos más a nuestro amado Dios. En este capítulo tan maravilloso, Dios nos ha querido enseñar que Él está esperándonos a que lleguemos a Él como sus verdaderos hijos. Él está con los brazos abiertos, llamándonos cada día, motivándonos a que seamos sus verdaderos hijos. Y lo más maravilloso, que Él siempre está ahí, que Él está dispuesto a recompensarnos.
Nosotros no hacemos las cosas tal vez por interés, no hacemos las cosas tal vez esperando algo, pero Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitemos. Él está dispuesto a quitar nuestras tristezas, Él está dispuesto a consolarnos, Él está dispuesto a darnos esa felicidad que tanto anhelamos, no solamente en esa vida eterna que tanto esperamos, sino aquí mismo en la tierra. Podremos disfrutar de una familia feliz, podremos disfrutar de una vida en bendición, y eso es lo que Dios quiere a través de este capítulo. A todos mis hermanos, gracias por escucharnos, a todos los que nos han visitado en este lugar, que el Señor les continúe bendiciendo, y a todas las personas que hoy nos miran a través de los diferentes medios, gracias, y los esperamos el día de mañana en una próxima emisión. Dios les bendiga. Siguiendo con nuestro devocional diario, hoy nos corresponde Apocalipsis capítulo 7. Sabemos que Dios quiere darnos ese gran privilegio, esa gran oportunidad de que cada vez lo escuchemos. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Cada día Dios quiere prepararnos, quiere enseñarnos de su palabra, quiere que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe Dios? Porque muchas personas creen, allá afuera dicen muchas personas creer en Dios. Pero, ¿qué es lo que está buscando Dios? Esos verdaderos hijos. ¿Cómo somos verdaderos hijos de Dios? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sabemos que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y miren algo muy importante, que nuestra vida va cambiando. Ser esos verdaderos hijos de Dios implica muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a anunciar unas de ellas, que es, primero, escuchar, aprender. Vemos que hay muchos cristianos que buscan a Dios únicamente por conveniencia. ¿Qué es conveniencia? Únicamente por milagros, ¿sí? Porque quieres recibir algo a cambio. De igual, Dios quiere cosas mejores para nosotros. Mirando en Apocalipsis capítulo 7, nos enseña muchas cosas, ¿no? Y el tema para hoy es verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo somos unos verdaderos hijos de Dios? Nosotros sabemos que los verdaderos hijos de Dios no es solamente creer en Él y ser obediente. Qué importante que todas las personas que nos están mirando en este momento, miren, sigamos, ¿no? ¿Qué es lo que implica ser verdaderos hijos de Dios? En este momento nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, a aprender, porque cada día Él a través de su palabra nos enseña para que nosotros podamos aprender a ser esos verdaderos hijos de Dios, seamos esas nuevas personas, y a ser obedientes. Dios quiere que seamos sus verdaderos hijos. Uno como padre, cuando quiere que sus hijos estén bien o desearles lo mejor, lo único que uno pide es ser obediente, que sean obedientes hacia uno. ¿Por qué? Porque quiere verlos bien. Vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13.